Ok. Bueno, en esta parte de reproducción vamos a revisar principalmente reproducción celular, los tipos de reproducción celular que hay y cómo es que se da esta reproducción. Bueno, ¿para qué? Primero, ¿para qué se reproduce una especie, no? ¿O en qué consiste la reproducción? Como nos menciona por acá, es un proceso que se da para crear nuevos organismos o para perpetuar la especie. Es una parte del metabolismo que tienen todos los seres vivos y justamente eso, ¿no? Para perpetuar la especie, para que la especie continúe. Y se puedan crear diferentes tipos de organismos. El afán de que la célula se reproduzca o de que los organismos se reproduzcan es justamente para ir transmitiendo el ADN a las diferentes generaciones y que se preserve. ¿Ok? Bueno, ahorita vamos a ver este chiquillo aquí que tiene la rodilla lastimada, que tiene que ver con la parte de la reproducción. ¿Ok? Bueno, vamos a encontrar dos tipos de reproducción. La reproducción asexual y la reproducción sexual. En este caso, la reproducción asexual es un tipo de reproducción sexual, pero directa, en donde no se necesita de dos progenitores. O sea, no hay una fusión de células para que se pueda crear un nuevo organismo, sino que el organismo, a través de métodos de multiplicación, pueden crear nuevos organismos. Esto puede suceder en células de vegetales, pero también en células de animales. Se llama asexual o sexual directa porque una sola célula va a tener la capacidad de reproducirse sola sin que haya una segunda célula de por medio necesaria para esa fusión, ¿sale? Aquí dice ausencia de fusión. No va a haber dos células que se estén fusionando. De esta manera, el organismo puede producir descendientes o tener hijitos en corto tiempo, sin mucho gasto de energía, ¿ok? Y sin tener una pareja del sexo opuesto que le permita justamente fusionar estas células cuando hay una reproducción sexual indirecta. Bueno, hay varios tipos de reproducción asexual. Vamos a diferenciar como los más comunes. Bueno, aquí, ¿qué observan? Aquí, en este tipo de imagen, ¿qué observan? ¿Qué ven que le pasa al organismo para reproducirse? Se fragmenta, se corta, lo vemos como si se estuviera cortando. Esto ocurre en las lombricitas, ¿no? Por ejemplo, y aquí en las estrellas de mar. Esta es un parásito y es hermafrodita. Entonces, igual cada uno de estos proglótidos que se le llaman en las partes de su cuerpo que tiene cuadritos, tiene células masculinas y femeninas juntas que se reproducen por ellas mismas. Este tipo de reproducción se llama fragmentación, así como dijimos que se corta, fragmentación, y el individuo, a partir de un fragmento de él mismo, se desarrolla una nueva especie. Bueno, no una nueva especie, un nuevo descendiente, ¿no? La especie es la misma, ¿ok? Bueno, acá tenemos otro tipo de reproducción, en donde vemos que están estos insectos y vemos que hay huevecillos no fecundados y huevecillos fecundados de ese organismo. Este tipo de reproducción se llama partenogénesis. Se desarrolla principalmente en los insectos, en donde la hembra pone los huevecillos y sin que estos hayan sido fecundados por un macho, se desarrollan nuevos individuos. Generalmente, esos organismos que nacen por este tipo de reproducción son como muy lentos, como infértiles, con ciertas características especiales, ¿no? En este caso, por ejemplo, de la partenogénesis nacen los zánganos. Este tipo de
abejas que son como más grandes y más torpes. Ocurre también en estos bichitos que se pegan, por ejemplo, en los rosales, que luego ven que tiene lleno como de plaguita, se llaman pulgones, o a veces están como palomitas blanquitas. Tenemos este otro tipo de reproducción que se llama fisión binaria o bipartición. Entonces vemos acá está la célula, ¿no? Y como que se va alargando y se va flexionando hasta que se rompe y se obtienen dos células nuevas, ¿no? Entonces tenemos nuestra célula como que se alarga y se empieza a dividir hasta que ya tenemos dos. Bipartición, bi de dos, se parte en dos, o fisión es separar, binaria de dos, ¿no? Entonces la célula se divide en dos y quedan dos individuos nuevos. Luego de estos dos, pues de este van a salir dos y de este van a salir dos, y así sucesivamente se van reproduciendo, ¿no? De acá vamos a ver que salen otros dos. Y de acá pues van a salir otros dos y así. De acá después salen otros dos, de acá salen otros dos y así sucesivamente. Este tipo de reproducción es como característica en las bacterias, ¿no? De esta forma se van multiplicando. Acá vemos que está la célula, de repente le salió como un chipotito, vean, tenía su núcleo, acá está su núcleo, y vemos que acá el núcleo como que ya se separó, ya se dividió en dos, le salió un chipotito, el chipotito sigue creciendo, ese núcleo que se había dividido se pasa para el chipotito sigue creciendo, hasta que ya tenemos dos células. Este se llama gemación. Esto ocurre principalmente en los hongos o las levaduras. Gemación. Al individuo le sale lo que se llama una yema, que es esta protuberancia, y esa protuberancia madura lo suficiente, va creciendo lo suficiente, y hasta que ya está apta para estar solita, ¡prum!, se rompe aquí, se rompe de la célula y ahora ya tenemos dos, ¿no? Esto ocurre en hongos. En algunos hongos, no todos se van a reproducir así, otros se reproducen por esporas, ¿no? Aquí tenemos este tipo de hongos, por ejemplo. Estos parecen hongos vegetales, pero también los hongos que son microscópicos, como los hongos de los pies, por ejemplo, del pie de atleta y todos estos, se reproducen así, por esporas, ¿no? Está el organismo, ya que está maduro, le salen este tipo de componentes en la parte superior que son como muy sensibles al movimiento y todo, se desprenden fácilmente, vuelan por el aire o están en el ambiente, caen en algún espacio que tenga las condiciones adecuadas y nace un nuevo organismo, ¿no? Este se llama esporulación. Entonces, este es de las bacterias. Ven que bacteria lo podemos abreviar así. Este es de los hongos. Y este también es de los hongos y por supuesto de muchos vegetales, ¿no? Del reino vegetal también puede estar este tipo de diseminación para la formación de nuevos organismos. Entonces aquí tenemos la esporulación, se forman las esporas que van a ser estas que ya se encuentran en la parte madura del hongo, se desprenden, se transportan y donde hay las condiciones adecuadas, nace un nuevo organismo. Estos son los ejemplos más comunes que podemos tener de reproducción asexual. Este es como muy común, de los que más pueden preguntar. El de la fragmentación también, el de la esporulación también. Son poquitos, así que es fácil que se lo puedan ir aprendiendo. Después tenemos la reproducción sexual indirecta. Esta requiere forzosamente de dos células para formar un nuevo organismo. Si estamos hablando de reproducción celular, esto va a ocurrir en las células eucariotas. ¿Cuáles eran las células eucariotas? ¿Las que tienen núcleo o las que no tienen núcleo?
las que tienen núcleo. Las eucariotas, acuérdense que son nuestras células con núcleo. Entonces, las células eucariotas se van a reproducir de manera indirecta de la siguiente manera. A través de estos dos procesos, mitosis o meiosis. Entonces, estos dos procesos sí son muy importantes y debemos de reconocer sus características principales. Entonces, esto va a ocurrir en células eucariotas. Entonces, vamos a revisar primero el proceso de mitosis. Tenemos una célula madre, por ejemplo, o una célula principal. ¿Cuántos hijos ven por aquí? ¿Cuántas células se producen de una progenitora? ¿Cuántas estamos observando aquí al final? Este tipo de reproducción se va a llevar a cabo en lo que conocemos como células diploides. Diploides significa que tienen el total de cromosomas necesarios para la especie. En este caso, si estamos hablando de los seres humanos, sabemos que tenemos 46 cromosomas divididos en pares, en 23 pares, 23 pares, 23 que corresponden a la transmisión del papá y 23 que corresponden a la transmisión de la mamá. Entonces, se llaman células diploides porque llevan tanto la información del papá como la información de la mamá. Por eso tienen sus 46 cromosomas. Recuerdan que los cromosomas, estos 46, 22 pares, eran los que llevaban la información a todo el cuerpo, es decir, a las células somáticas. Las células somáticas son aquellas células de todo el cuerpo. ¿Se acuerdan el otro par a qué correspondía? 23 pares eran para todo el cuerpo. Y el último par era el par sexual, el que decía si iba a ser hembra o si iba a ser macho. Entonces, vamos a tener que la mitosis se va a llevar a cabo solamente en células somáticas, es decir, en estos 22 pares o 44 cromosomas, ¿ok? La mitosis se va a llevar a cabo por una división celular y el resultado de la mitosis van a ser dos células hijas idénticas a la célula progenitora o a la célula madre. De la mitosis se van a obtener dos idénticas a la progenitora. Este tipo de división se va a llevar a cabo en todas las células del cuerpo, menos en las sexuales. ¿Ok? Y se va a llevar a cabo por medio de estas 4 fases. Entonces, ¿cuáles son las fases de la mitosis? La profase, metafase, anafase y telofase. Y deben de identificar qué pasa en cada una de estas fases. Cada una de estas fases tiene algo especial en la parte de la división y ahorita vamos a revisar qué es. Lo importante de recordar es, se lleva a cabo en todas las células del cuerpo. Acá dice células somáticas, pero también a lo mejor lo pueden encontrar como células corporales. Y el resultado de esa división van a ser dos células hijas. Ok, vamos a revisar las fases. ¿Qué es lo que ocurre en cada fase? Porque eso también se los pueden preguntar muy fácilmente. Ok, la primera, profase. Dice acá que en la profase el material genético comienza a condensarse. Vean, aquí está. ¿Qué significa que se empiece a condensar? Que se empiezan a agrupar hacia un lado en específico. Al mismo tiempo, dentro de la célula, este es el núcleo, toda esta es la célula, ¿no? Aquí en medio, lo que encontramos
es el núcleo. ¿Ve? Entonces, afuera de la célula, en los extremos, se empiezan a formar una especie de fibras o de hebras. Estas fibras se llaman uso mitótico. Hagan de cuenta que son como unas telarañas. ¿Qué más empieza a ocurrir en la prófase? El núcleo donde se encuentra la información genética, empieza a desaparecer la membrana que lo rodea, de manera que estos cromosomas queden expuestos. Entonces, el uso se empieza a formar y el núcleo o la membrana del núcleo comienza a desaparecer. Esto en la profase. Después viene la metafase. Acá ya desapareció completamente, observen, ya desapareció completamente la membrana del núcleo. A ti te pueden preguntar con imágenes, ¿eh? Con la imagen te pueden estar pidiendo que identifiques qué fase está ocurriendo. O con la definición, que te pongan la definición y que identifiques qué fase está ocurriendo. Entonces, en la profase esto va a querer salirse del núcleo. En la metafase, vean, ya no hay núcleo. El uso mitótico, que eran esta especie de telarañas que veíamos, vean, como que se alargaron las telarañas. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué se imaginan que van a hacer estas telarañas? Como ya no hay núcleo, los cromosomas, ¿se acuerdan que ya estaban ahí muy puestecitos? Se alinean en el ecuador de la célula. El ecuador es a la mitad. Entonces quedan todos formaditos. ¿Qué creen que vaya a ser el uso? Ahí como se ve que están aventando las hebras. ¿Qué creen que haga? ¿Para qué creen que sea? Son como hilitos pegajosos. Les digo, como una telaraña. ¿Qué creen que le vayan a hacer a los cromosomas? ¿Nada? Bueno, este uso mitótico que se encuentra aquí, al lanzar esas hebras, atrapa a los cromosomas y los va a llevar a los extremos. Entonces, en esta metafase ya desapareció el núcleo. El uso mitótico atrapa los cromosomas que se encuentran alineados en el ecuador de la célula. Después tenemos la anafase. Una vez que el uso mitótico atrapó a los cromosomas, los divide y se los lleva hacia el extremo de la célula. Los migra hacia los lados opuestos. La mitad de los cromosomas se van a la izquierda, la mitad de los cromosomas se van a la derecha. Esto ocurre en la anafase. Después de estar alineados en el ecuador, se los llevan a la mitad, se la lleva a un extremo, a la izquierda, y la otra mitad a la derecha. Después tenemos la telofase. Era profase, metafase, anafase, telofase. En la telofase, en cada polo de la célula se empieza a formar nuevamente la membrana nuclear para atrapar a esos cromosomas que habían sido separados. Entonces empieza a formarse nuevamente la membrana para rodearlos. Va a comenzar a desaparecer el uso, ya no es necesario porque ya concentró a los cromosomas donde quería y los cromosomas se vuelven a empaquetar en un lado. Y acá podemos ver que empieza a formarse una especie de división entre los dos extremos de la célula, para posteriormente ocurrir esto, lo que se llama citoquinesis o citodiéresis, que es justamente que se forme este surco, que alargue a la célula y la divida completamente para que tengamos dos células idénticas. Este es como el último paso de la división de la mitosis, en donde la célula, el citoplasma ya completamente se divide
y ahora sí tenemos 2 células hijas. ¿Por qué ocurre la mitosis? Bueno, este tipo de división celular es importante para el desarrollo del individuo. Una vez que el huevo o cigoto ya fue fecundado, una vez que las células sexuales entraron en contacto y formaron un huevo o cigoto, es a partir de este proceso de mitosis, de división celular, que se va a desarrollar el feto para dar un nuevo organismo. Esta misma división celular es la que permite que los individuos crezcan, que se encuentren como embriones, después que se encuentren ya como bebés, después que sean niños, después que sean jóvenes, después que sean adultos. Ese crecimiento que se va observando en los individuos es gracias a este tipo de división celular que permite que se vayan creando nuevas células y el organismo vaya creciendo. De ser un huevo o cigoto hasta ser un organismo más completo. Entonces permite el desarrollo, permite el crecimiento y también pues es indispensable para la reparación y la renovación de tejidos. Por ejemplo, las células de la sangre se están renovando constantemente. Las células de los músculos, las células del cerebro, las células de los huesos. Por ejemplo, nos llegamos a fracturar un hueso, hay formación de nuevas células del hueso para reparar esos daños. Hay, por ejemplo, anemia porque no hay muchas células, muchos eritrocitos o muchas células rojas en la sangre y se pueden reproducir para ver más y compensar esa falta. Entonces acá está el niñito, ese niñito que veíamos, ese chiquillo que tiene la